Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del LangChain. Y bueno, en este capítulo vamos a hacer un sistema de preguntas y respuestas sobre una página web. Es decir, vamos a tomar una página web, esta página web la vamos a cargar en el modelo y en base a las preguntas que nosotros le vayamos haciendo, nos va a ir respondiendo. Por ejemplo, nosotros vamos a ver esta página web que es de un blog de Google en donde habla de Gemini 1.5 y la idea es que nosotros le hagamos preguntas, por ejemplo, ¿qué es Gemini 1.5 el modelo? Y me responda de forma inteligente a través de un procesamiento de lo que dice la página web. Toma esto, lo mete al modelo de lenguaje natural y me entrega una respuesta más procesada. Me dice Gemini 1.5 es un modelo de próxima generación desarrollado por Google, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí si pongo qué novedades presenta, el modelo de próxima generación Gemini 1.5 presenta mejoras significativas en rendimiento, eficiencia del entrenamiento y prestación de servicio. Entonces toma todo el texto de la página web, movimos anteriormente en videos anteriores, estos textos los divide, luego los guarda en una base vectorial y luego en base a la pregunta que nosotros le hagamos, va a buscar el documento que más se parece a la pregunta que le estamos haciendo en términos de distancia en vectores y me entrega una respuesta ya procesada por un modelo de lenguaje natural, ¿ok? Entonces esto lo que vamos a desarrollar es ideal sobre todo si ustedes tienen páginas web, por ejemplo tienen una página web y quieren hacer un sistema de preguntas y respuestas en donde un usuario ponga la pregunta y salga la respuesta en base al contenido de su web, es ideal para eso. Así que, bueno, les voy a enseñar cómo hacer esto. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Lo primero que vamos a hacer es cargar el documento, ya sea estamos trabajando con PDF, si estamos descargando un video de YouTube y usando el script o si estamos trabajando con una página web. Luego este documento, este texto que vamos a tener, lo tenemos que dividir en distintos documentos para que podamos usar los modelos de lenguaje natural y me reconozca todo el texto. Luego esto lo transformamos en vectores y lo almacenamos en una base de datos. Luego se realiza la consulta en donde de esta base de datos se obtienen los documentos más relevantes dependiendo de la consulta. Aquí, dependiendo de la consulta, se transforman a vectores también esta consulta y se ve cuáles son los vectores más similares dentro de la base de datos y por lo tanto va a entregar los documentos más relevantes con respecto a la consulta que estoy haciendo. Y luego estos documentos se meten a un prompt. Este prompt entra al modelo de lenguaje natural y me entrega la respuesta ya procesada. ¿Ok? Bueno, vamos a trabajar con Jupyter Notebook. Para los que no conozcan Jupyter Notebook, voy a dejar acá un video anclado de cómo instalarlo, descargarlo, etcétera. Y bueno, obviamente cómo crear un entorno virtual, el cual yo ya tengo todo eso preparado. Luego lo que vamos a hacer es instalar estas librerías que están acá. Yo ya las tengo instaladas, así que no voy a correr estas 3 líneas de código, pero ustedes sí deberían correrlas para instalar tanto LangChain como OpenAI y .env para poder trabajar con variables de entorno. Luego vamos a importar toda esta librería. Importamos OS, OpenAI y .env y desde .env importamos load.env y find.env. ¿Ok? Vamos a ejecutar y lo que hay que hacer acá es crear un archivo de variables de entorno. Y para eso vamos a abrir bloc de nota y bueno, una vez que abran bloc de nota van a crear una variable que va a ser, aquí van a ponerle OpenAI-API-key. Voy a agrandar un poquito para que se vea mejor, ahí sí, y acá tienen que poner su API de OpenAI, que bueno, la consiguen en la página de openai.com. Acá donde dice API Case, crean una nueva, le ponen el nombre que quieran, la crean, la copian y la pegan acá, ¿ok? Una vez que, bueno, ya tienen esta variable creada, lo van a poner guardar como. Y aquí en la carpeta de donde está el proyecto, ponen importante que acá que pongan todos los archivos. Y, bueno, no estaba en la carpeta del proyecto, ahora sí estoy en la carpeta del proyecto. Y le ponen acá, comilla, le ponen punto env, ¿ok? Es importante que pongan acá en el tipo todos los archivos que no les como documento de texto. Ponen las comillas un punto, creo que puso un punto, ahí sí. Y le ponen env, ¿ok? Lo guardan y ya pueden cerrar esto. Luego vuelven acá y corren esta línea de código que es load.env. Agrandarlo un poquito. Aquí sí. Lo ejecutan y si le aparece true es porque encontró el archivo de forma correcta. Así que bueno, después ponen esta línea de código para asignar la API key a OpenAI, ¿ok? Entonces OpenAI.API y ponemos os.environ y el nombre de la variable que pusieron en su archivo. Perfecto, entonces con esto ya tienen configurado el entorno y pueden comenzar con la siguiente parte. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer luego de haber configurado el entorno es hacer la carga de la página web en el modelo. En este caso vamos a usar LangChain Document Loaders y de ahí vamos a importar Web Base Loader para poder importar página web. Y luego, bueno, vamos con crear una variable llamada loader en donde con el método que importamos recién, Web Base Loader, vamos a importar la página del web. Y aquí tenemos que entregarle el link de la página, que en este caso es un blog de Google, que es
que habla sobre el modelo Gemini 1.5, que es un modelo de inteligencia artificial que tiene, bueno, bastante detalle. Y es donde vamos a hacer nuestro sistema de pregunta y respuesta, que va a tomar la información de esta página y vamos a trabajar con ella. Ustedes lo pueden hacer para su página web, idealmente que lo hagan para su página web si es que tienen. Si logran que responda de forma exitosa a las preguntas que se basan en el contenido de su web, perfectamente después podrían escalar un poquito más este modelo y hacer un chatbot que espero traer pronto un video al respecto. Así que bueno, vamos a ejecutar acá. Y una vez que ya tengamos cargada guardado en la variable loader la página, vamos a crear una variable que es página.loader.load, en donde vamos a guardar todo el contenido en esta variable. ¿Okay? Aquí sí, bueno, si yo imprimo la página, por ejemplo, me va a traer todo el contenido, el documento, y como ven, así a priori un poquito ilegible. Pero bueno, vamos a imprimir, por ejemplo, los primeros 500 caracteres de la página web. Y ahí está un poquito más legible. Está nuestro modelo próxima generación, Gemini 1.5. Y ahí empieza a mostrar un poquito el contenido, que tiene, bueno, varias cosas que no nos interesa, pero que después vamos a ir mejorando a medida que estemos avanzando en el modelo. Si quieren guardar la página web, pueden usar esta línea de código. Con with open le ponen el nombre de la página, del archivo que quieren guardar en la página web o en la transcripción de la página web, y ponen esto de acá. Así que vamos a ejecutar esto. Y si yo vengo acá, vamos a ver que se guardó el archivo que se llama página.txt, que básicamente es la transcripción de en este caso del blog que nosotros queremos sacar información, que está bastante feo como queda en la transcripción, pero para eso vamos a usar el modelo de lenguaje para sacar la información que necesitemos. ¿Ok? El siguiente punto es la división del documento. La idea es como que logremos dividir el documento en documentos más chicos para poder entregarlo a una base vectorial y después ir a buscar los documentos que más se ajusten a las preguntas que estemos haciendo. ¿Ok? Entonces para eso vamos a usar el text splitter. Aquí lo tengo importado 2 veces, voy a borrar esto. De LangChain text splitter vamos a importar Character Text Splitter, ¿ok? Vamos a usar un tamaño de chunk de 500 caracteres, es decir, vamos a dividir el documento de 500 en 500 caracteres, ¿ok? Y vamos a tener un overlap de 75, es decir, vamos a usar 75 caracteres del chunk o del documento anterior para que no se pierda por completo el contexto en el documento siguiente, ¿ok? Ya voy a explicar bien esto en detalle. Luego vamos a guardar la variable docs en los documentos todos los documentos que se van a dividir. Es decir, esto va a ser una lista de documentos que se dividen con el método split document en base a estas condiciones que pusimos acá. Entonces vamos a ingresarla acá en la página, vamos a dividirlo en distintos documentos y se van a guardar en la variable docs. Y aquí vamos a ver el tamaño de docs para ver cuántos documentos me quedaron. Me quedaron 33 documentos, ¿ok? Por ejemplo, voy a imprimir el cuarto documento y el quinto documento y el sexto documento. Recordar que Python parte del 0, por eso este es el quinto y este es el sexto. Así que vamos a imprimir acá y imprimimos este de aquí también. Como ven, aquí tenemos un documento en donde tiene alrededor de 500 caracteres y este de acá es el documento siguiente. Si vemos cómo empieza el documento siguiente, y logran la ventana de contexto más larga de cualquier modelo básico. Y si vemos acá, y logran la ventana de contexto más larga de cualquier modelo básico a gran. Como ven, tomó un poco parte del documento anterior y lo puso en este documento. Eso significa el overlap de acá, para que lo tengan en consideración. Entonces mantiene el contexto de lo que estamos hablando en el documento anterior. Así cuando hay, por ejemplo, una consulta que justo comienza a resolverse acá y empieza a resolverse en el otro documento, la idea es que me tire los dos documentos en esa consulta como documento relevante, ¿ok? El siguiente paso es transformar estos documentos en vectores y guardarlo en una base vectorial. Para eso vamos a usar LangChain OpenAI Embedding. Recuerden que todos los pip install, que no les dije anteriormente, pero deben ustedes ejecutarlo. Yo no lo ejecuto porque ya lo tengo instalado. Pero todas estas líneas de código ustedes tienen que hacerlo si es que no tienen instalada la librería. Pero bueno, ya hecho ese alcance, vamos a importar OpenAI Embedding desde LangChain OpenAI. ¿Ok? Ejecutamos esto y guardamos el OpenAI Embedding en una variable que se va a llamar Embedding. Y una vez que ya creamos los Embedding, o sea, todavía no hemos creado el Embedding, simplemente creamos la variable Embedding, pero tenemos que hacer la vectorización. Entonces vamos a usar una base vectorial que se va a guardar en nuestro computador. Aquí yo tengo mi proyecto. Aquí se llama Chatea con tu data. Y la base vectorial la vamos a guardar acá en esta carpeta donde dice Chroma. Y como ven, esta carpeta está usada. ¿Por qué? Porque ya hice este ejemplo con los videos anteriores, tanto de YouTube como del PDF, para poder sacar información de un video de YouTube o de PDF. Y ahora lo queremos hacer con esto, pero
Al tener ya una base de datos en esta carpeta, es posible que, o sea, lo que va a pasar es que se va a agregar la base de datos abajo, los vectores abajo de la base de datos que ya existe o de los vectores existentes. Y eso podría confundir al sistema porque podríamos estar hablando de algún modelo en otra base de datos. Por lo tanto, vamos a borrar esto de acá, pero lo vamos a borrar a través del código, ¿ok? Pero para eso, bueno, primero vamos a importar Chroma, que es con la base vectorial que vamos a trabajar, la Vector Store. Así que ejecutamos esto. Y acá en todo este código de acá, lo primero que vamos a hacer, bueno, importar las librerías que vamos a usar. Y aquí lo que hacemos es obtener la ruta del directorio actual de donde estamos ejecutando nuestro código. Que en este caso sería esta ruta de acá. ¿Okay? Perdón, no, sería esta ruta de aquí. ¿Ok? Entonces esa ruta se guarda en Current Directory. Y ahora le decimos que a esta ruta me haga un join, es decir, me una la carpeta Chroma. Es decir, acá. Le estoy entregando esta carpeta al persist directory. ¿Ok? Entonces vamos a guardar esta ruta de acá en esta variable persist directory. ¿Ok? Y luego vamos a verificar si el directorio existe y si existe, si tiene archivo. En el caso que tenga archivos, vamos a borrar el directorio y lo vamos a volver a crear. Entonces aquí verificamos si el directorio existe y contiene archivo. Y acá lo borramos y acá lo volvemos a crear. ¿Ok? No voy a entrar en detalle en este código porque no es el objetivo de este video. Pero sí es importante que lo hagan por si tienen bases de datos anteriores o si corren el modelo varias veces y quieren... están probando y necesitan borrar la base vectorial, lo pueden hacer de esta forma. Así que yo voy a ejecutar y me dice el directorio existente fue borrado, directorio de persistencia preparado. Entonces si yo me voy acá y me meto de nuevo a Chroma, me dice que la carpeta está vacía. Perfecto. Entonces aquí vamos a crear nuestra base vectorial de Chroma. Vamos a traer los documentos. From documents. Entonces los parámetros que tenemos que entregarles son los documentos, que es la variable donde tenemos todos los documentos divididos. Embedding, que es la variable embedding que creamos acá arriba, acá, que vamos a usar el modelo OpenAI. Y el persist directory, que básicamente es la ruta de donde va a estar nuestra carpeta Chroma, ¿ok? Que es la que creamos anteriormente. Ejecutamos. Esto se demora unos segunditos en ejecutar. No se demoró nada en este caso. Y vamos a imprimir cuántos vectores me creó. Me creó 33 vectores. Entonces esto es lo que me dicen cuántos vectores tiene. Aquí la base de datos que se creó. Como ven ahora en la carpeta Chroma nuevamente aparece una base de datos que tiene 33 vectores. Que coinciden con el tamaño de los documentos. O sea, cada documento se transformó en un vector. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer consultas de similitud. Le vamos a entregar un prompt, una pregunta. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar esta pregunta, la va a transformar en vector y va a comparar la similitud con los vectores que ya están en la base de datos y me va a entregar los resultados más relevantes. Aquí le puse un K igual 5, es decir, me va a entregar los 5 resultados más relevantes, que serían los 5 documentos que más tienen que ver con la pregunta que estoy haciendo o que más se parecen al vector de la pregunta que estoy haciendo. Entonces vamos a ejecutar esto. Como ven, me trajo 5 resultados. Bueno, para hacer esto usamos el vector db.similaritySearch y acá tenemos que entregarle el nombre, la pregunta, que es la cuestión, y el número de resultados que quiero que me entregue, que en este caso son 5. ¿Ok? Luego tenemos los resultados entonces, porque lo guardamos en esta variable de resultados, y vamos a ver quién nos entrega. Y como ven es algo un poquito difícil de leer, pero bueno, tenemos acá el primer resultado, en donde nos muestra el primero de 5 resultados. Luego debería estar en alguna parte el siguiente. Déjame buscar. Bueno, por ahí debe estar, porque bueno, están todos los resultados aquí mezclados, los 5, ¿ok? Si yo quiero acceder al primer resultado, simplemente pongo resultados, entre paréntesis cuadrado el 0, que es el primer resultado, punto page content. Entonces ahí sí, podemos ver que me entrega el primer resultado, es decir, el texto del vector que más se pareció a la pregunta, que es Gemini 1.5, y me entrega el texto textual, valga la redundancia, de eso. Lo mismo para el segundo resultado más relevante, que aquí es un asco como me lo muestra, y el tercero, ¿ok? Entonces, bueno, esto me entrega textualmente donde está como debería estar la respuesta a mi pregunta, pero no me sirve mucho porque es la forma textual. Lo mismo si queremos hacer otras preguntas, por ejemplo, ¿qué novedades presenta Gemini 1.5? Y imprimimos el vector que más relevante también. Aquí me entrega la pregunta textual donde debería estar la respuesta. Lo mismo, qué tipo de tareas realiza Gemini 1.5 que otros modelos no. Como ven, me está entregando las respuestas textuales de lo que dice la página web, pero no me entrega la respuesta, básicamente. Simplemente me dice, me pega el texto de dónde debería estar la respuesta. Por ejemplo, otra pregunta, ¿qué implica la característica de aprendizaje con texto, etcétera? Lo mismo. Y Gemini 1.0 requiere mucha capacidad de computación. Lo mismo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es responder a la pregunta.
Entonces para eso vamos a usar un modelo de lenguaje natural, que en este caso es GPT 3.5 Turbo. Y lo que vamos a hacer es entregarle las consultas, que me va a ir a buscar a los documentos más relevantes y me va a traer una respuesta, ¿ok? Entonces para eso vamos a importar desde LangChain OpenAI, vamos a importar Chat OpenAI, vamos a crear un modelo de lenguaje natural que va a ser de Chat OpenAI, el modelo va a ser el LLM, que es este de acá, y vamos a usar una temperatura cero para que el modelo no se ponga creativo y simplemente me responda lo que yo le estoy preguntando y que tome los documentos como información única y relevante para responder. Luego vamos a importar las cadenas desde LangChain y vamos a importar el método retrieval QA y luego vamos a crear un QA cadena en donde le entregamos el método retrieval QA.FromChainType, le entregamos el modelo LLM, que es este de acá, y el retriever vamos a usar la base de datos vectorial que tenemos guardada as retrieval, ¿ok? Y con esto ya puedo hacer la consulta. Vamos a usar las mismas preguntas. Por ejemplo, vamos a poner ¿qué es Gemini 1.5? Vamos a usar el QA-chain, que es esto de acá. Vamos a usar el método invoke y tenemos que entregarle como parámetro en llaves la query, que es la pregunta, que en este caso es ¿qué es Gemini 1.5? Vamos a guardar esa query en un resultado y después vamos a imprimir el resultado, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ejecutamos y como ven aquí me dice Gemini 1.5 es el modelo de la próxima generación desarrollado por Google. Se trata de un modelo mejorado de rendimiento con un rendimiento drásticamente mejorado basado en innovaciones de investigación e ingeniería casi todas las partes de infraestructura. Como ven, aquí sí me está respondiendo bien. Esta es una respuesta decente que tomó desde el documento que yo le entregué, que es la página web, lo metió al modelo de inteligencia artificial y me trajo una respuesta ya más procesada y mejor redactada. Por ejemplo, ¿qué novedades presenta? Me dice el modelo de próxima generación Gemini presenta, aquí no le puse Gemini 1.5 por si acaso, le puse qué novedades presenta y me entendió lo que quería preguntar. El modelo de próxima generación Gemini 1.5 presenta mejoras significativas en rendimiento, eficiencia en el entrenamiento y prestación de servicio, etcétera, etcétera. Como ven, me entendió el contexto de lo que quería preguntar. Aquí, y ojo que no estoy usando memoria, que eso lo veremos en otros capítulos, y aún así me entiende el contexto. ¿Qué tipo de tareas puede realizar que otros modelos no? Nuevamente no le puse Gemini 1.5, ¿ok? Y vamos a ver, me pone el modelo Gemini 1.5 Pro, me entendió que le estaba preguntando por eso, puede realizar tareas de compresión y racionamiento altamente sofisticadas para diferentes modalidades, incluido el video, por ejemplo, etcétera. Lo mismo, ¿qué implica la característica aprendizaje contexto de Gemini 1.5? Y tenemos respuestas muy decentes. Igual que Gemini 1.5 requiere mucha capacidad de computación y aquí me da la respuesta. Entonces, como ven, lo que hice acá básicamente es seguir esta lámina que le mostré al inicio, que es donde primero cargamos el documento, que fue cargar la página web. Esta página web la dividimos en partes más pequeñas. Luego estas partes más pequeñas las almacenamos en una base vectorial, que en este caso lo hicimos en local. Luego hicimos consultas, que son los retrieval, en donde me tiró los documentos más relevantes de forma textual. Estos documentos de forma textual entran a un prompt, a un modelo de lenguaje natural, y que me entrega la respuesta mucho más procesada y mucho más entendible. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon, que gracias a su aporte yo puedo seguir trayendo este contenido al canal, así que a RBO FX, Pablo Díaz, Gisos Vargas, el Mamnut del Mundo, Carlos Hernández, Carlos Rendón, Samuel Benavides, Tommy Cusimi, Miguel Mendoza, Carol Gutiérrez, Ricardo Araya, Isaac Orrego, Vicar Padilla, Bustaro, María Alejandra Loaiza, Guillermo David, Najuk Granados, Eduardo Gamarra, Hans Reyes, IDBS Channel, Rodrigo García, Alexis, Gary Roa, Omar Valega, Kenneth, Letesi, Matías Arregada, José Luis Cadena, Ibrin Lorenzana, Marco Jacome, Oscar Chau, Julio Lorca, José Flores, Diego Durán, Claudio González, Hans López, Denis Valdison, Fabricio Amaya, Víctor Ángel, Gustavo, Matías Santander, Valeria Dueñas, Adrián M, Claudio Tapia, J. Torres, Daniel Cañulao, Eric, Qué Táctica, Navy González, Diego Ángeles y José Jotze. Muchas gracias a todos ustedes. Y también agradecer a los últimos cafecitos que me han dado en el canal, así que a Pérez Javier, Coffee Supporter y Nai Sui, muchas gracias también a ustedes. Así que bueno, espero no le haya quedado todo claro. Si tienen alguna duda, déjelo en los comentarios. Te invito a suscribirse, darle like al video, activa la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y nos vemos en el próximo video. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.